primero, ahí está, voy a empezar otra vez primero con la proyección que hablábamos recién y después con el que preguntó que llevaba tiempo. Y yo voy a, para mí lo que tiene que hacer para llevarle menos tiempo. ¿Sí? Volví a guardar para empezar otra vez y decir, bueno, yo hago esto y dije, este plano puede ser, si es una proyección meridiana, una parte de meridiano superior, mi meridiano inferior. Si es una proyección ecuatorial, este plano de referencia va a ser el ecuador y el polo va a estar en el centro, por eso se llama polar y ecuatorial. Y si va a ser una cenital, este plano de referencia es el cenit y el horizonte geocéntrico, y en el centro va a estar el cenit. Siempre que hicimos proyecciones tengo que poner el horizonte, el ecuador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá no tengo el ecuador, pero si acá tengo el cenit, con la latitud busco el ecuador. ¿Sí? Voy a poner cualquier latitud. Latitud 35 grados sur. Quiere decir que si este es de cenit, a 35 grados tengo el ecuador. ¿Sí? Entonces, de acá a acá tengo 90, ¿sí? Acá tengo el ecuador, acá tengo Q, y a 90 grados del ecuador tengo el polo sur. Entonces, si acá tengo el polo sur, puedo poner unos cuatro puntos cardinales en el horizonte. Acá tengo el sur, acá tengo el norte, acá tengo el este y acá tengo el oeste. Para el que preguntó la proyección, a ver si voy rápido o voy bien. Perfecto. Bien. Entonces, ahora sí tengo el ecuador, tengo el horizonte, tengo el polo, tengo mi meridiano superior, que sería este, ¿sí? Y en el caso de que, como fue ayer, que le pregunten cómo es la fórmula de la meridiana, dijimos que la meridiana es igual a la declinación con su signo más dz con su signo. Entonces, cuando el Sol culmine, o cualquier astro culmine, va a estar acá, porque el paralelo de declinación del Sol va a ser sale, tengo la salida, culmina y se pone. Entonces, voy a tener... Eso sí está en el mismo hemisferio que yo. Sí, pero si a mí me piden, eso es lo que digo de picardía. Si a mí me piden que demuestre la fórmula de la latitud, no me voy a complicar en ponerlo para otro lado. Lo pongo como me conviene a mí. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Lo pongo como me conviene, porque digo, dijimos, esta es la latitud. ¿Por qué? Porque la latitud es el arco de meridiano medido del ecuador hacia los polos hasta el paralelo de observador, que es el cenit. ¿Sí? Y desde el ecuador hasta el centro del astro, o sea, el arco de meridiano medido desde el ecuador, el meridiano del astro, ¿no? Hasta el centro del astro, ¿cómo se llama? Distancia cenital. Declinación. Ah, declinación, perdón. ¿Sí? Y acá coincide que el meridiano nuestro está justo igual que el vertical. Entonces, la altura, ¿qué es? La altura es desde el horizonte punto N Sí, pero hasta no. el astro. Definición de altura. Es el arco entre el pie del meridiano del astro, en el horizonte, hasta el astro. Pero no es del Es el meridiano, arco- es el arco, es el arco del vertical. de vertical del Tenés astro. razón. Claro. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, desde el horizonte, ¿sí?, por el vertical del astro hasta el centro del astro, esta es la altura verdadera. ¿Sí? Y el complemento de la altura verdadera al cenit es, ahora sí, el z. Entonces le demuestro fácil, la latitud es igual a la declinación con su signo y de z con su signo. Y a lo sumo puedo escribir abajo,
DZ lleva el signo del astro, del polo que me queda a la espalda. Y ya completé. Dirección de sur elevado. ¿Cómo? Lleva el signo opuesto al lugar donde está observando. De cara al sol, o sea, si yo miro el sol al norte, la declinación, el polo me queda elevado hacia el sur, la declinación, la distancia unitar es sur. Es negativa, perdón. ¿Sí? Entonces acá demuestro fácil que declinación más distancia unitar es igual a latitud. Para esto, esta es la mejor proyección. ¿Lo puedo demostrar en una meridiana? Se complica. ¿Sí? ¿Lo puedo poner el sol acá arriba? Sí, también, es lo mismo. Pero tengo que, acá es fácil decir, esto es igual a esto más esto. Punto. Cada uno con su signo, que como es la fórmula, cada uno con su signo. ¿Estamos hasta ahí? No sé quién preguntó de la proyección, si tiene alguna duda más. No, yo lo del signo, porque, a ver, ahí uno suma con el otro, pero ahí de cuándo es más, cuándo es menos, pensé que preguntabas eso. No, porque la declinación, el signo, me lo está dando el almanaque náutico. ¿Sí? Y el DZ, el signo, me lo da el polo que me queda en la espalda. Correcto, pero eso no lo sacás de la proyección, no lo podés Sí, demostrar. también lo saco, porque fíjate que la declinación es negativa. ¿Sí? Okay. Y acá DZ me queda el polo de la espalda, estoy mirando el sol de cara al norte, me queda negativo. Ok. ¿Sí? No, a ver, somos exigentes, pero tampoco retorcidos, es decir, tanto el porqué, es decir, mostrarme la fórmula, pero más que nada para que esto no lo sepan de memoria, para que puedan razonarlo, nada más que eso. ¿Sí? Okay. Y lo mismo que ¿por qué les digo esto? Porque nos pasa muchas veces cuando es presencial y tomamos esto en forma oral, en el pizarrón, cuando uno le pregunta esto, empiezan con una proyección meridiana y se empiezan a enroscar solo. Digo, nosotros fuimos, no es que queremos que lo expliquen a nuestra manera, le estamos explicando la forma más sencilla de no complicarse. ¿Sí? Lo mismo que creo que ayer tenían unas preguntas esas, de decir, ¿qué condiciones necesita el vertical primario? ¿Sí? Al este o al oeste. Y ustedes ponen, las condiciones se acuerdan siempre. Más de 15 grados, pregunto, ¿por qué más de 15 grados? Por la refracción. La refracción astronómica, ¿sí? La latitud y declinación del mismo signo y la latitud mayor que la declinación. Y ahí le dicen, bueno, demuestren una proyección cuándo se da y cuándo no se da. Esta misma proyección, vamos a limpiarla un poquito. En esta misma proyección, yo tengo tres alternativas. Que el paralelo de declinación esté acá, que el paralelo de declinación esté acá, o que el paralelo de declinación esté acá. La condición que ustedes saben, como que lo dicen siempre, es decir que sea latitud y declinación del mismo signo. Si el paralelo de declinación es este, durante ese día, ¿sí? La latitud es esta, entonces va a ser latitud del mismo signo que la declinación y la latitud menor que la declinación. Entonces acá se cumple, en este caso. Y va a ser el vertical primario al este acá y acá. Ahora, si la declinación es mayor que la latitud, es este caso, no se va a cumplir nunca. Son el mismo signo, pero fíjense que esto es declinación y es más grande. Y si es por acá, esto es declinación, es de distinto signo. La declinación va para el norte y la latitud para el sur, entonces tampoco pasa. Entonces son las tres condiciones que yo puedo dibujar para poder decir, esta es la única vez que va. ¿Sí? Cuando la latitud y la declinación es del mismo signo, y la latitud es mayor que la declinación. ¿Sí?
¿Podés repetir el último que no es el de arriba? Cuando la declinación es de distintos signos. Acá tengo, si el Sol sale por acá, culmina acá y acá, ¿sí? La declinación esta declinación es positiva. Y la latitud es negativa, entonces no va a cumplirse de pasar de cortar el vertical primario al este o al oeste. En nuestras latitudes vamos a tenerlo siempre, siempre y cuando cumpla esto, que la latitud y la declinación sea de igual signo. Cuando es de distinto signo me pasa esto, nunca nos va a pasar en nuestra latitud esta condición, de que la declinación sea más grande que la latitud. Por eso estamos en 35 grados y la máxima declinación del Sol es 23, 27. Nosotros vamos a variar en nuestra latitud entre esta situación y esta. ¿Sí? Latitud y declinación del mismo signo, ¿sí? Y latitud y declinación de distintos signos. Nunca vamos a tener esta condición por la latitud que estamos. ¿Sí? Pero como ustedes van a tener una habilitación para dar la vuelta al mundo, van a poder encontrar todas las situaciones. Hugo, ¿qué pasaría? No nos dejan ir a ¿Cómo Colonia, Hugo. Y vos hablás Bueno, no, a mí tampoco me deja. Sí, pero bueno, digo. Sí. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué pasaría si estamos en el Ecuador ¿Qué pasaría con qué? con el tema de la declinación, digo? Y tenés que ver si la declinación es norte o sur. Pero ponele, yo estoy en el Ecuador, estoy observando Latitud desde el cero. Ecuador. Latitud cero. ¿Sí? Sí. No lo podés hacer, Claro, porque el directamente. astro nunca va a tener más de 15 grados. No lo vas a poder hacer nunca. Sí, cuando estés en el Ecuador y la declinación del Sol sea cero, va a ser el único momento que el Sol va a salir justo por este y se va a poner por el oeste. Como no supera los 15. Pero no tiene altura. No tiene No tiene altura. altura, no tiene los No 15 tiene grados. altura. ¿Sí? Entonces, nunca vas a poder tener esa condición. Ok. Hugo, Eso, nuestra- eso me gustaría hablarle un segundito, o más que esté grabado. Ahora para el viernes, si me parece bien todas las preguntas, no se empiecen a retorcer, como ayer veía algunos, tengo que hacer esto, o sea, hagan lo que piden, ¿sí? No empiecen a ver de hacer de más. Esto es igual, a ver, me parece bien la pregunta de recién, pero mejor esas preguntas después de todos los exámenes, de ver qué pasa en el Ecuador, ¿sí? Porque si no se me empiezan a juntar un montón de cosas, ¿sí? Pero en el Ecuador, o sea, cuando vos vas a estar navegando en otras latitudes, y estés navegando y haciendo un poco de astronomía, te vas a dar cuenta solo cuándo vas a poder hacerlo y cuándo no vas a poder hacerlo. ¿Sí? Ahora sí. Gracias, Hugo, gracias. Sí, que no se me sí, preguntaba. tenía una preguntita. En nuestras latitudes, ¿cuándo empezamos a ver el Sol, a poder tomarle una altura en el primario? Cuando tiene una declinación más o menos de 5 o 6 grados. Ok. ¿Sí? Hugo, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta sobre otro? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta sobre otro tema, sobre un tema del examen de ayer? Sí, para que terminemos con esto y ya vamos a la otra, ¿sí? Pero quiero ver si quedó claro, está bien, el que me preguntó de proyecciones, así no empezamos a mezclar. Y ahora, anotátelo y lo preguntamos. ¿Quién preguntó? Listo. ¿Está todo claro esto? Sí, Una sí. pregunta más. ¿Un Almicantarat se puede poner en ese gráfico? En este, no. Ok. No, porque el polo elevado Llega tendría al que estar en el círculo centro. Que el polo elevado, claro, está Lo descentrado. podría sería como un poner por óvalo, acá. intentará. Lo podría poner, van a ser planos que son igual que el horizonte. Sí, lo puedo poner. Son planos, Son círculos concéntricos. son 5 concéntricos, sí lo podés poner. Pero, Sí. olvidar. Está bien, perfecto. Sí, lo No, podés no, pero poner, para pensar ¿no? dónde estaban. Sí. Me hacen preguntas y me dejan, pero sí lo puedo poner porque son concéntricos o paralelos al horizonte. ¿sí? Al horizonte. Al horizonte. Concéntricos al cenit. Eso. Para hacer un Para blanco eso- para dardos, nada más. ¿Qué es lo que tienen ustedes en el identificador? Tienen marcado 5, 10, 15. Pasa que está medio ovalado por la latitud, pero es eso lo que tienen en el identificador de estrellas.
cuando ponen para ver el ángulo. ¿Estamos? Perdón, Hugo, discúlpame porque no lo escuché bien. Lo de los 5 o 6 grados de declinación es para que el sol esté a 15 grados. Tenga más de 15 grados de altura, claro, porque dijimos que el sol Bien. tiene que tener la declinación y la latitud del mismo signo. Vos agarrás el 28 de septiembre y ya tenés la declinación sur. ¿Sí? Sí, Y pero la todavía latitud no. es sur, pero no me da la altura de 15 grados. Está bien, bárbaro, gracias. Estoy hablando de estas latitudes, ¿eh? No lo tomen todo. Ese tipo de proyecciones, Hugo, solamente las vas a, recién lo dijiste, las vas a utilizar para demostrar la meridiana y el vertical primario al este y al oeste. Si quisieras seguir completando los datos que faltan dentro de esa proyección. Puedo completar todos. ¿Sí? Mirá. Algunos los vas a ver más claros y otros no. ¿Sí? Habíamos hecho... Está cada vez más parecido a Giotto. No entendí el chiste, Mónica. Te voy a poner el sol acá, para poner el sol, ¿no? Hasta parece ofensivo. ¿Sí? Bien. Sur, norte, este, oeste. ¿Sí? Esto que te dibujo acá, que El va... vertical del astro. Vertical del astro. Vertical del astro. Entonces, acá voy a poder poner la altura verdadera. ¿No es así? Sí, Y del otro lado el de Z. complemento va a ser de Z. De Z. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Poner el ángulo horario? Bueno, tengo que agarrar y decir, bueno, ¿qué es ese sentido retrógrado? Este superior, oeste. Sentido. ¿Sí? El ángulo horario local, ¿sí? Va a ser 90, 180, 270, hasta acá, por el ecuador. Este sería el ángulo horario local. Sí. Y quiero poner la declinación, la voy a poner acá. Pero para poner la declinación tengo que medir, y ahora empezamos con los dibujos raros, tengo que hacer Meridiano. meridiano del astro, que sería ese. Y acá tendría la declinación, ¿sí? Acá tendría la distancia polar, que sería esta. Acá tendría la colatitud, que sería esta. Y acá tengo acá tengo el triángulo de posición. Como podés poner todo. ¿Sí? Pero claro, empezás en la meridiana lo ves mejor. Pero tenés. Lo que pasa es que acá, cuando yo te diga a vos, ¿cuál es el azimut verdadero de este astro? Por el horizonte, lo vas a poder medir mejor porque vas a decir, es este. Y este ya sé que son 55. Lo ves mejor los ángulos acá. Como en la polar ves mejor los ángulos de Ángulos horarios. los ángulos horarios. ¿Sí? Pero sí que podés poner todo. Justo en el momento de la meridiana no puedo poner todo porque esto no es un triángulo, sino se aplanó todo. Por eso te puse el astro para el costado. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Bien. Si no tienen más, alguna pregunta más de proyecciones, si no paso a lo que preguntaron algo de ayer. Pero si no, de proyecciones algo más. Si nos mostrás lo que habías dicho de la polar de la fórmula fundamental, que es rápido. Cuando sea grande quiero dibujar un círculo en el pizarrón como vos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Soy grande. Luis, Acá no Luis, hay algunos niños, pero tampoco... Por eso yo decía que estás cada día más parecido a Giotto, al pintor Giotto. Hay una anécdota que Ese era el cuando chiste. había una compulsa entre pintores,
y todos demostraban un montón de cosas en la pintura. El tipo se puso delante de un lienzo y dibujó un círculo perfecto. Es la anécdota del pintor. Y por eso le pusieron, por eso le pusieron ese nombre, porque yo me sonaba muy raro el nombre. No, pero queda mejor, Moni, ese Il Giotto, para ponerle Il. Qué poca cultura que tienen. Cada vez que nuestro profesor de navegación hacía eso en el pizarrón, nosotros nos parábamos y aplaudíamos. Le digo una cosa. Cuando antiguamente dábamos clases con pizarrón de tiza, era mucho más fácil hacer con la tiza esto que hacerlo con el pizarrón de este tipo. Así quedábamos, todo con los sacos azules, todo blanco, pero era más fácil. Bueno, me dijeron polar. En la polar se acuerdan que siempre ponemos, ¿sí?, el mediano superior arriba, Q. Y si esta es una proyección polar y ecuatorial, ¿qué me faltaría marcar? Porque tengo que marcar algo más siempre antes de empezar a marcar para poder, por otra coordenada que la marco por otro plano. ¿Cuál es el plano que me falta? El horizonte. El horizonte, bien. Y el horizonte está a 90 grados ¿de quién? La línea cenit. De cenit. Entonces, tengo que ver cuál es mi latitud, la estoy inventando, no estoy poniendo ningún valor, la latitud, acá tengo el cenit, y acá tengo, ¿sí?, el horizonte. Y una vez que ubiqué el horizonte, puedo poner el punto cardinal. El sur, el norte está al otro lado, el este y el oeste. Acá es donde me pierdo siempre, porque a veces queda el oeste a la derecha y ahí se me da vuelta el cerebro. No, pero vos hacés siempre lo mismo, mirá. Acá la idea, si no se lo dimos vuelta al cerebro hasta ahora, nos vamos a hacer. No, ya se me dio vuelta varias veces. Bueno, a ver. Ya lo tengo en rosca izquierda el cerebro. Si este es el polo, y acá tengo el cenit, y este es el horizonte, el que está más cerca del polo, este es el sur. Sí, eso no hay duda. No, yo digo, si este es el sur, de al otro lado, de este lado del pizarrón, del otro lado tengo el norte. Si acá tengo el norte, ni lo pongo en sentido horario, en eso, tengo el este acá y el oeste acá. Ahí no hay problema. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a. Y si pones el sur, si el polo sería el norte, es al revés. Por eso, cuando me queda el oeste a la izquierda, se me trula el claro, depende cómo es el polo elevado. Bien. Claro, exactamente. Parate mirando al sur o parate mirando al norte y fíjate dónde está tu mano izquierda, ahí tenés el oeste. No, eso lo sé porque tengo el reloj en la izquierda, hasta ahí voy bien. Bien. Listo, pero ahí, entonces, si tenés el polo sur elevado, estás mirando hacia el norte. Correcto. Ahí puse el primer meridiano. ¿Sí? Bien. Quiere decir que mi longitud en este dibujo, ¿es este o es oeste? Oeste. 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 Vamos oeste. Bien. Este, porque camino hacia el oeste. Claro. La longitud es el arco de meridiano, de Ecuador, perdón, medido desde el primer meridiano hacia el este o hacia el oeste hasta el meridiano del observador. Quiere decir que si voy hacia el oeste, esta es mi longitud. ¿Sí? ¿Vieron cómo siempre tengo que volver a la definición? Por dónde se mide, de dónde se mide, hacia dónde se mide y hasta dónde se mide. Esa es la longitud. ¿Sí? Yo voy a empezar a poner cosas para que ustedes... Acá voy a poner a Aries. Acá. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido retrógrado? Este superior oeste, se gira hacia la izquierda. Oeste es el sentido retrógrado. Entonces, quiere decir que
esto que acabo de marcar, desde el primer meridiano en sentido retrogrado hasta Aries, ¿cómo se llama? Arco de... Ángulo horario de Greenwich de Aries. Ah, bueno, voy a poner... Bueno, Pero es el primer meridiano. Exacto. Voy a Lo poner... tiraste desde el este, lo tomaste, Hugo. Perdón. Borrá eso. El ángulo del primer meridiano de Aries. ¿Sí? Tengo un astro acá. ¿Sí? Esto que voy a dibujar desde el polo que pasa por el centro del astro. Esto que dibujo. El meridiano del astro. El meridiano del astro. ¿Qué es la ascensión recta? Es el arco de Ecuador celeste medido El primer desde meridiano Aries en sentido directo. en sentido directo. Directo. Recuerden que es la única coordenada que se mide en sentido directo. Quiere decir, Aries, ¿sí? Lo voy a hacer por acá adentro, así es más fácil. ¿Sí? Aries, sentido directo es aquel. ¿Sí? Así, ¿está bien? Es la ascensión recta. Esta media angular, dibujarla acá o afuera, lo mismo, ¿no? Esta sería la ascensión recta. ¿Sí? Y la fórmula fundamental dice que el ángulo horario de un astro es igual al ángulo horario de Aries menos la ascensión recta. Voy de vuelta por si lo estaban dibujando. La fórmula fundamental dice que el ángulo horario, ¿sí?, del primer meridiano de cualquier astro, luna, sol, estrellas o planetas, cualquiera, es igual al ángulo horario del primer meridiano de Aries menos la ascensión recta. Fíjense, el ángulo horario del primer meridiano de Aries menos, porque va para el otro lado menos, la ascensión recta. ¿Sí? Esta es la fórmula fundamental. ¿Sí? O más el ángulo siderio. El ángulo siderio, que como va en sentido, este va a ser el ángulo siderio. ¿Sí? Porque se mide en sentido retrógrado. Por eso es más. Desde el meridiano de Aries hasta el pie del meridiano del astro. Exacto. Desde Aries, porque sí, desde el meridiano del astro, sí. Sí, desde Aries. Desde Aries, sí. Hace 4 meses hablábamos de esto y nos miraban con una cara, ahora todos lo entienden, por suerte, y me ponen contento. ¿Eh? No creas, te seguimos mirando con cara rara. No. No sé quién preguntó, no sé quién fue que preguntó de esto de la, si entendiste bien esto, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Gracias. Porque seguramente es una pregunta que nos pueden hacer, ¿no? Demostrar la fórmula fundamental y la polar, ¿no? Sí. Ok. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa que es fundamental. Esto te vas a poder olvidar. Esto no. ¿Sí? El tema es, por eso, ¿se acuerdan en el momento cuando vimos coordenadas? Dije, ustedes tienen que hacerse un cuadrito en su cabeza, decir, la longitud se mide desde acá, para acá y por acá y hasta acá.
La latitud se mide, y así hago con todas las coordenadas. ¿Sí? Por dónde, más que saberse la definición. Aparte, si me piden la definición, ya sé, porque digo, se mide por acá, desde acá hacia allá, hasta acá. Entonces ya sé que, ¿cómo puedo definirla? ¿Sí? Ahí puse el cuadro en el chat, fíjate, Hugo, si estamos hablando de lo mismo. Hugo, una pregunta. Lo tengo que abrir este cuadro. Descargar, a ver. Es el cuadro el que está en el apunte, el que hicimos en clase Sí, también, porque acá ¿no? me dice que me enviaste, pero Positivo. he dado un posible problema de seguridad. Así que no. Te mandó el famoso virus para zafar del viernes. Del viernes. Finalmente. Hugo, disculpa, ¿me podrías repetir así rapidito nomás lo de por qué se suma al este y por qué se resta al oeste? Bien. ¿Esto lo puedo sacar? Porque, sí, Un pero no sé segundo. con respecto a qué se suma y se resta. Antes que lo borres, la longitud ahí, ¿es oeste? ¿Quedamos claros o es este? Eso es. Parece que Eso es. Ahora oeste. vuelvo con eso. Ahora voy a hacer más fácil así. Más fácil mostrar todo que. Bueno. Lo que pasa es que lo dibujaste inverso. Inverso te sale más ovoide, te sale. Lo quemaron. Maestro. No, lo que pasa es que también te querés poner de costado, no querés tapar, no sé, ya es una cosa esto, pero bueno. Q, ¿sí? Acá estaba el cenit, polo sur, no voy a poner nada más. Sí, tengo que poner. Acá tenía el sur, el norte, el este y el oeste para saber el sentido, para tener los sentidos no me interesa. Bien. Acá tengo el primer meridiano y dijimos que esta es mi longitud. ¿Está bien? La longitud dijimos que esta es oeste porque voy hacia el oeste. Bien. En realidad, para determinarla vas desde tu posición hacia el primer meridiano, que es al este, y después volvés hacia tu posición, entonces ahí te queda el oeste. Claro, porque en realidad se mide desde el primer meridiano la longitud. Yo voy a buscarlo el primer meridiano. ¿Sí? Claro. Claro. Voy a poner un astro ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Empezamos. ¿Cómo se llama el arco de Ecuador medido del primer meridiano en sentido retrógrado hasta el pie del meridiano del astro? Ángulo horario. El ángulo horario. Ángulo horario del primer meridiano del astro. ¿Sí? ¿Cómo se llama el arco de Ecuador medido desde mi meridiano, en sentido retrógrado, hasta el meridiano del astro? El horario local. Horario local del astro. Si yo quiero pasar del ángulo del primer meridiano al local, tengo que restarle mi longitud porque es oeste. Tengo que sacarle mi longitud porque es oeste. ¿Lo ven? Perfecto. Sí. Ustedes sacan del almanaque náutico este ángulo. ¿No da el ángulo con respecto al primer meridiano? Y después tienen que llevarlo al local. ¿Y qué hacen? Le restan su longitud porque es oeste. Claro. Perfecto. ¿Sí? Si estuvieras al este, se la tenés que sumar. Ahora lo voy a hacer al este, pero ¿entienden? Ese es el tema de... Uno a veces lo hace mecánicamente. Al oeste reste, sí, resto. ¿Pero por qué? ¿Sí? Porque claro, el almanaque me provee esto, yo necesito el local, le tengo que sacar, ¿sí?, mi longitud porque es oeste. ¿Sabés dónde surge la confusión? Es que cuando vos estás haciendo estás trabajando sobre las cartas, hacia el oeste sumás, o es positivo, y hacia el este es negativo, por donde tenés el primer meridiano, que siempre tenés una hora más si estás al oeste en el primer meridiano y una hora menos si estás al este en el primer meridiano. Ahí la mayor confusión que se hace
normalmente es con el valor del ángulo horario local, si el astro está al este o está al oeste. Que ahora lo vamos a ver. Vieron que cuando da de 0 a 180 el ángulo horario local está el astro al oeste y de 180 a 360 al este. Pero también se demuestra con una proyección. ¿Sí? Bien. Voy a hacer lo mismo, pero con el primer meridiano del otro lado. O sea, con mi longitud ahora tengo el primer meridiano acá. Y esta es mi longitud. Voy hacia el este, así que mi longitud es este. ¿Sí? Y tengo el astro acá. Y este es el meridiano del astro. El ángulo horario del primer meridiano de ese astro va a ser ángulo horario del primer meridiano de ese astro, sentido retrógrado. ¿Sí? Y el ángulo horario local de ese astro es desde mi localidad, o sea, va a ser el ángulo horario local de ese astro. Quiere decir que al ángulo horario del primer meridiano le tengo que sumar mi longitud porque es este, para que sea el local. Perfecto. Clarísimo. Y esto se declara una posición cenital. Polar, perdón. Porque son coordenadas que las dibujo por el ecuador. Y si el astro está entre el observador y Greenwich ahí. ¿Qué tal? Sí, yo soy el novio, Sebastián. Sebastián, tenés el micrófono abierto. A la pelota. Sí, dale. Estoy en Captaron a clase, la pero novia. prefiero hablar con vos. Así que esto puede esperar. Sí. Dale. No, dale. No hay problema. Bueno, a ver, Ochipín, ¿dónde querés que ponga el astro? Las fórmulas no cambian. ¿Dónde querés que ponga? ¿Dónde querés? Es como cuando nos pusimos a hablar con Agus, lo que ¿Quién está más hablando? descartamos es pensar. Sebastián, el micrófono, Sebastián. La novela de la tarde. Sí. No, En Mutia realidad, no vos, abiertos porque a- no se está dando cuenta. Muchachos, lo silencié a todos, a ver que me quiere hablar, que hable, porque la verdad que enterarme de eso no. A ver, Ochipín, ¿podés abrir el micrófono, Ochipín, y decirme dónde querés que ponga el astro? Entre el primer meridiano y el observador. ¿Acá querés que lo ponga? Sí. Bien. Sí. Entonces, este es el meridiano del astro. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? El arco de Ecuador medido el primer meridiano en sentido horario hasta el pie del meridiano del astro. Es el ángulo del AHG del astro. El ángulo horario del primer meridiano de ese astro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Este ángulo. El ángulo El ángulo horario local el ángulo horario local de ese astro. del astro. ¿Sí? Entonces vos vas a hacer que el ángulo horario local de ese astro va a ser el ángulo horario del primer meridiano más esto.
te vas a pasar en la cuenta de 360 grados y vas a tener que prestarle 360. Y te va a dar esto, el ángulo local. La cuenta te va a hacer más de 360. Pero la fórmula es igual y como te pasa de 360, cuando hagas el ángulo te va a dar ese. ¿Sí? Pero la fórmula es igual, no cambia. ¿Sí? Esto cuando, lo mismo de cuando ves rumbo y pasás de 360. ¿Viste? Hacer rumbo, marcación y rumbo más demora. Si la marcación más demora te da 395, la marcación es 35, no puede decir 390. Entonces tenés que prestar esto. Cuando hago la cuenta, pero la fórmula va a ser siempre igual. Ahí yo al astro lo tengo a mi oeste. ¿Qué tiene que ver eso? No estamos hablando de... ¿Sí? Y bueno, el ángulo te va a dar al oeste, pará. El ángulo te va a dar al oeste. Cuando hagas este, todo este, más este, te va a dar más de 360. Le tenés que restar y te va a dar de 0 a 180 y el ángulo está, el astro está al oeste. ¿Sí? Recordá que el ángulo horario de 0 a 180 local, el astro está al oeste. Sí, pero eso es como es el resultado de haber hecho la cuenta para sacar el ángulo horario local del astro. ¿Ok? Si es este o es oeste, de acuerdo a que sea menor o mayor de 180. Perdón, es un tema conceptual ese, porque el ángulo horario lo que implica es cuándo pasó desde el meridiano que yo lo estoy midiendo. Y se mide retrógrado porque conforme como nosotros vemos girar todo alrededor nuestro, van hacia el oeste. Entonces hasta 180 quiere decir que hace tanto tiempo que pasó. Eso es el ángulo horario en definitiva, ¿no? Y bueno, si hay que sumarle o restarle desde el inicial o no, es porque ya me pasó en definitiva, entonces le cuento desde ahí nada más. No hay mucha vuelta. Estamos viendo acá, lo primero que estamos viendo es ¿por qué la longitud al este la sumo y por qué la longitud al oeste la resto? ¿Sí? Cuando es el ángulo horario local. Y en todos los casos la fórmula va a ser igual. Al este lo sumo y al oeste lo resto. Después, el valor que me dé del ángulo horario voy a poder determinar si está al este o al oeste. ¿Sí? En el caso que pusieron ahora, voy a hacer la suma de esto más esto y voy a tener el ángulo horario local del astro. ¿Qué me va a dar? Menos de 180, por eso el astro está al oeste. Pero acá lo voy a tener que sumar. Igual que si fuese el astro al este. ¿La formulita abajo? ¿Cómo? ¿Podría escribir la fórmula abajo para clarificar? El ángulo horario local de cualquier astro va a ser igual al ángulo horario del primer meridiano del astro, ¿sí? Si es, ¿sí? Más la longitud si es el este, y menos la longitud si es al oeste. Ok. Por eso cuando hacen el cálculo astronómico, ¿sí? Si la longitud es este, la voy a tener que sumar, y si la longitud es oeste, la voy a tener que restar. Y en ese caso... Oh, perdón, una pregunta. Respecto del examen de ayer, que la pregunta 1 hablaba de las coordenadas ecuatoriales generales y locales, ¿no es esta última que las relaciona, sino la otra, la fundamental? ¿O me equivoco? Para, no te entendí la pregunta. No, la pregunta es del examen, la respuesta es ¿esta ecuación o la fundamental, la correcta? Porque hablaba de cuál es la ecuación que relaciona las coordenadas ecuatoriales generales y las locales. Sí, con los ángulos horarios, porque las dos se miden por el mismo plano. No, perdón. Digo, la respuesta correcta es la ecuación fundamental de la astronomía, ya que vincula al primer meridiano con la ascensión recta, que son uranográficas. ¿Esa es la respuesta? Claro, es lo que acabas de mezclar. Exacto. Sí, tenés las uranográficas y tenés el ángulo siderio o la ascensión recta y el ángulo de Aries.
¿Era solo Por eso, colocar la fórmula fundamental o la habría ecuación es la fundamental la que lo explica, no esta última. La que fundamental es la relaciona que el lo ángulo. explica. Exacto. Por eso se llama ecuación fundamental de la astronomía. Era para sacarme la duda nomás, gracias. Pero, lo que yo les decía a ustedes, que ahí me mandaron el cuadrito, pero no lo pude abrir. Ustedes tienen que practicar, como les dije 1000 veces, solo. Decir, a ver, ¿se acuerdan? En un momento se lo dibujé, pero no lo voy a dibujar todo. Puedo decir, a ver, para no decir latitud y longitud. ¿Sí? La ascensión recta, y me pongo acá. ¿Por dónde la mido? Por acá. ¿Desde dónde la mido? Desde acá. ¿Hacia dónde la mido? Hasta acá. Y entonces yo ya tengo el panorama de cómo es la ascensión recta. Y cuando hago la ¿pero había que poner esa tabla o había que explicarlo con palabras? No, explicarlo con palabras. Te estoy diciendo a ustedes para autoevaluarse y saber cuáles tienen que repasar de coordenadas. Pues yo le dije, una de las cosas que uno siempre se engaña como alumno es decir, esto lo sé. Entonces no lo repasa eso. ¿Sí? Y después, por lo que el que me preguntaba a mí antes, que le lleva tiempo hacer los ejercicios, lo primero que tienen que practicar antes de ponerse el ejercicio, es decir, a ver, ¿qué hago con el ángulo horario? La hora, bitácora, lo que dice 10.000 veces, le sumo, le resto el uso, ¿sí? Voy a usted. ¿Con esto qué voy? Al almanaque náutico y saco el ángulo horario del primer meridiano de ese astro. Le resto o le sumo la longitud y tengo el ángulo horario local del astro. Pero ya sé el proceso. Y si en lugar de ser el Sol es una estrella, lo que me cambia acá, que voy a hacer el ángulo horario del primer meridiano de Aries y voy a tener que sumarle el ángulo siderio. Y después sigue igual, pero saber cuál es el proceso. Y mientras van haciendo el proceso, decir, esto lo saco del almanaque náutico. Y cuando saco el almanaque náutico, ¿qué saco? Saco el ángulo horario, la declinación, me fijo si está subiendo, me fijo cuánto varía. O sea, ese ejercicio tienen que hacer ustedes, más que ir a buscar los números. Y después que tengan ese ejercicio hecho, voy a agarrar los números, pero voy a buscar el almanaque náutico. Entonces digo, saco esto de acá. ¿Y dónde saco los minutos? Del almanaque náutico de atrás. ¿Y qué me da también? Lo que varía la declinación. Y así tienen que ir ustedes primero practicando para hacer su proceso en la cabeza de lo que tengo que hacer. Eso es lo que siempre se les dije a ustedes, les recomiendo. Y después hacer un ejercicio con ese proceso y buscando en la tabla. ¿Sí? Pero ayer en el ejercicio del vertical primario vos lo habías explicado que en una parte se resta cuando es oeste, porque está al oeste, o sea, el acontecimiento va a aparecer errante, y después cuando en la resolución lo suman. O cuando lo resolvieron, lo sumaron. No me quedó muy claro eso. En el ejercicio de vertical primario oeste. A ver, ¿qué sumaron? Porque no lo vi yo el ejercicio, ¿eh? Decime, ¿qué se sumó? Yo lo vi hoy. No, que yo lo vi hoy también, tenía la duda que tiene Eduardo, y me parece que era porque estaba la longitud al este, ¿puede ser? ¿Pero qué se sumó? ¿El tiempo? Creo que se refiere a que sumó el delta T al horario de la meridiana del Sol. Y claro, porque lo sumo, el tiempo lo sumo porque el ángulo, el vertical primario era al oeste. Después de la meridiana tengo que sumarlo. No, lo que suma es el delta T, y el delta T, que es la diferencia de longitud entre 45, y ellos están en 50 y pico, están en 63. 63 menos 45 y lo suman, y ahí lo tendría que restar porque el acontecimiento le va a aparecer antes. No lo tengo el ejercicio yo acá. A ver. Pero eso no es el delta T. Por eso no sé a qué le referís vos delta T. ¿Qué es delta T? ¿Estás hablando de lo que saca de la tabla 24, Eduardo? No lo de la tabla 24. Me refiero a cuando vos, a ver si me queda claro. Cuando vos estás en la longitud 63 y el uso es 45,
¿Está bien? Ahí le haces la diferencia para llevarlo del uso a donde estás vos. Sí. Ya sé a lo que te referís. Teníamos longitud de lo que pasa. No, él dice el delta omega. Eso es diferencia de longitud, Sí, no delta T. Diferencia de longitud entre 63 y... Diferencia de longitud, sí. Lo que pasa es que el rumbo tenía componente entonces primero restás los 45 minutos los 45 grados del uso y después restás porque está yendo para el este. Me parece que ese es el tema. Pero aparte la longitud de hablando, tenía componente El ejercicio de ayer tenía... A ver, el ejercicio de ayer... ¿Cuáles fueron los números que restaste? Disculpe, el ejercicio de ayer... 45? Perdón. ¿Me escucha un poquito? ¿El ejercicio de ayer tenía longitud este? No, tenía longitud oeste. Ah. Oeste. Oeste. Lo que pasa es que en la primera parte había Pero Eduardo que se refiere a un ejercicio viejo. Después había que restar porque íbamos hacia el este. Había que sumar y restar. Está bien, pero él me está hablando de un ejercicio de ayer. El ayer no tenía longitud este, seguro. No, pero vos estás más al oeste que el uso. A eso me refiero. Nosotros Sí, en Argentina, con el uso que tenemos de +3, siempre vamos a estar más al oeste del uso. Siempre. Hay ejercicios que han dado que estamos más al este. En el de ayer no, en el de ayer estábamos más al oeste. Por eso digo, pero pará. Vos me estás hablando del ejercicio de ayer. Y me dijiste, nosotros vamos a estar siempre al oeste. Yo te digo, nosotros en la Argentina vamos a estar siempre al oeste. Ahora, en el ejercicio sí, podés estar en cualquier lugar, es una posición. Pero no tenía longitud en el ejercicio de ayer. No. Tenía uso +3 y tu longitud era 55, no se me acuerdo, pero 63 no era seguro longitud. 63 de longitud. Sí. 63 era. Llegabas a tener en una parte del ejercicio una longitud de 63 y monedas. Y bueno, tenías que restar el uso que era 45. Estoy al oeste del uso, sí. Pero por eso no entiendo la... Si estás al este del uso, Hugo, una cosa. Si estás al este del uso, cuando vos estás calculando alguna a ver cómo se dice, no me acuerdo, no me sale la palabra ahora, el paso del sol por la vertical del primario del astro, por ejemplo. Si vos estás al este del uso, yo te escucho, ¿restás el uso a la longitud? Uso +3, 45 grados. ¿Sí? Norte, sur, una longitud de este 43. Y oeste. ¿Sí? Si estoy parado acá, me va a pasar este tiempo, los acontecimientos después. Esta diferencia de longitud de arco a tiempo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Si estoy parado acá y tengo mi reloj acá, me va a pasar esto de arco a tiempo antes de lo que saco el acontecimiento del almanaque náutico. Perfecto, pero ahora la pregunta es esta. La pregunta para aclarar es esta. Vos tenés que calcular la hora media local del paso del astro, del paso del sol por el astro. Sí. Vos tenés que afectarlo del delta W. Vamos a suponer que yo tengo el uso 45 y tengo un delta W, no un delta, sino un W de 40. Sí. Ahí tengo que hacer uso menos delta. Exacto. Menos omega. Exacto. Uso menos omega para llegar al delta W. Mirá, para aclararte una cosa, mira. El almanaque náutico, ya sea el crepúsculo, sea la salida, sea la puesta o sea la meridiana, vamos a poner la meridiana, te dice paso del sol PMG, voy a ponerte 265. Entonces me dice que en cada meridiano uso central +2, +1, +0, es 12 horas 05 minutos. Eso es lo que me está diciendo. Que en cada uno va a ser 12 horas 05 minutos. De cada uso. Y en el +4, 12 horas 05 minutos. Te voy a repetir. Esto es lo mismo para la salida, para la puesta o para los crepúsculos.
en cada meridiano central, porque moví el reloj, va a ser la misma hora. Ahora, después tenés que ver, ¿dónde estoy parado? Acá. ¿Y dónde tengo el reloj? Acá. Entonces, me va a pasar esta diferencia de longitud de arco a tiempo antes. ¿Sí? Ahora, el reloj lo tengo acá. Va a pasar todo esto antes. ¿Sí? Ahora. Si vos lo tenés ahí, en ese ejemplo, vos estás en el 55. Ahí lo tenés que y tenés uso más 3. Sí. Lo tenés que restar. No, ahí estás antes del 45, Eduardo, está ponerle 43. Eso digo, a Ahí ver, tenés que no, restar. yo quiero que les quede claro. A ver. En la mayoría de mis cruces atlánticos nunca moví el uso. Te digo eso. Y si saben a qué uso llegué, a cualquiera. ¿Sí? Para no mover el reloj. Entonces, lo que tengo que tener claro es, ¿dónde tengo puesto el reloj mío? ¿En este uso? En este caso lo tenemos en uso más 3. ¿Sí? Si estoy de este lado del uso, o sea, mi longitud es menor a 45, mi acontecimiento va a pasarme antes. ¿Cuánto antes? La diferencia entre mi longitud y el uso. ¿Está claro? Estoy después de... Antes, cuando le digo antes, puede ser que esté acá o que esté acá. Todo esto antes. Pero porque mi reloj lo dejé quieto acá. Yo no muevo el reloj del uso. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer mi diferencia de longitud. ¿Entre qué? Entre mi longitud y mi uso. Y si estoy hacia el este de mi uso, se lo voy a restar porque me va a pasar las cosas antes. Y si estoy al oeste de mi uso, vamos a suponer que estoy por acá en mi uso. Estoy con mi barco, estoy acá. Ya me pasé de 70 grados de longitud. ¿Sí? Entonces, tengo que averiguar esta diferencia de longitud, la paso de arco tiempo y me va a pasar después. O sea, vos la pasás con el signo que te da la cuenta, Hugo. Porque si vos haces, ponele que tenés 43 y tu uso es de 45, haces 43 menos 45 te da menos 2. Se lo sumás a la hora media local y se resta ahí, porque el signo es negativo. Pensalo como quieras, sí, pero yo sí, bueno, pero no lo pienso de esa manera porque cuando vayas para el este vas a tener inconvenientes en eso. Cuando vayas en longitud este. ¿Sí? Lo pienso si estoy al este o al oeste de mi uso, para no complicarme. ¿Sí? Si yo estoy parado al este de mi uso, me va a pasar antes. Y si estoy al oeste de mi uso, me va a pasar después. Por eso, matemáticamente, si vos estás parado al oeste de tu uso, la cuenta te va a dar positiva, y si estás al este de tu uso, te va a dar negativa. Pero igual, lo que pasa es que... el signo que tiene. Sí, yo te entiendo, pero yo nunca hice una cuenta negativa. Siempre hago el número mayor abajo y se acabó. Bueno, sí. ¿Entendés? Sí, yo te lo estoy razonando matemáticamente. No hago siempre longitud menos uso. Si la longitud es más grande que el uso, doy vuelta y saco la cuenta, se acabó. Es más fácil para mí hacer la cuenta. Ok. ¿Entendés? Si yo estoy en longitud 70 y mi uso es 45, hago 70 menos 45. No hago más 45 menos 70 y doy la cuenta al revés y me da negativo, para mí. ¿Entendés? Pero es lógico de pensar, dice, aparte como te pasan la salida y puesta del sol, si yo camino hacia el este, las cosas me pasan antes. Y si camino hacia el oeste, las cosas me pasan después. Astronómicamente, en la vida me pasa lo mismo, caminando al este o al oeste. Digo, astronómicamente me pasan antes, ¿eh? No, por eso vos estás acostumbrado no caminamos todos para el este, así pensarlo, lo bajamos de año, pero no, caminamos para el este. vos estás acostumbrado a pensarlo astronómicamente y algunos de nosotros estamos acostumbrados a pensarlo matemáticamente. En definitiva, el resultado es el mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa que lo que nos cuesta siempre entender es por qué nos llevamos el reloj al uso donde estamos navegando. No hace falta. ¿Sí? Y cambiándolo cada rato. Porque lo corrijo con mi diferencia de longitud. ¿Sí? Porque lo lógico para uno cuando se toma un avión, llega a otro lugar y ya cambió en el vuelo el reloj. ¿Sí?
Acá no voy cambiando el reloj cada vez que estoy navegando, porque el vuelo es de 12 horas y yo tardo 30 días para cruzar. No voy a estar todos los días cambiando el uso el reloj. Lo dejo así y sé que tengo que corregir esto nada más. Sí, nada más que la diferencia de longitud se va agrandando. Sí, y va a llegar un momento que mi mediodía en mi reloj, sí, va a ser a las 3 de la tarde. Pero en mi reloj. ¿Entiende? Pero yo estoy con la hora equivocada. Cuando llegue a otro país, sí más vale que ponga el reloj en hora porque no me van a coincidir ningún horario. Hugo, sí. ¿Te puedo cambiar de tema a otra pregunta? Si está esto terminado, sí. Tiene que ver, pero... Dígame, pregúnteme. Cuando haces vertical primario, sí. ¿Cuándo corregís el delta omega por lo que navegaste? ¿En el momento de la meridiana, de calcular el paso del sol por el meridiano? ¿O no lo corregís? ¿Puedo apagar la grabación? Nunca. Chao. Ok. ¿Sí? Y el por qué, y ahora lo van a entender un poco mejor. Pará, no entendí la pregunta. No entendí la pregunta, dale. La pregunta que hace él es la siguiente. Cuando uso cuando uso el vertical primario al este y al oeste, yo tengo que entrar con la declinación aproximadamente de esa hora para entrar a la tabla y me diga cuánto tiempo antes o después de la meridiana va a pasar eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Entonces, pregunta, ¿y qué haces con la hora de la meridiana? ¿La llevas con la navegación, con el rumbo y la velocidad y haces una estima para ver qué variación hay? Yo le dije, nunca. ¿Por qué? Porque la variación puede ser 1 o 1 minuto y medio. Cuando nosotros hacemos 1 o 1 minuto y medio para una predicción que voy a agarrar, ¿sí? Y después voy a sumar lo que me dice la tabla, no tiene sentido hacerlo. Ahora, yo les pregunto a ustedes lo siguiente. Si yo hace 3 meses o 4 meses, cuando ustedes todavía astronomía tomaban muy poquito, yo les decía, ¿sí? Hoy a las 7 de la tarde vemos este cielo. ¿Sí? Mañana si navegué hacia el este 120 millas, ¿voy a ver el mismo cielo? ¿Ustedes qué hubiesen dicho? No. Hubiésemos dicho que sí. No, pero Que no, era porque bien. no sabíamos. Hoy ya aprendieron, ¿sí? Que por más que naveguen 100 millas hacia el este, de su crepúsculo varía en cuánto. Todos los ejercicios que hicieron, ¿cuánto varió con la estima como máximo la corrección del crepúsculo? 3 minutos. 3 Nada, minutos. no varía nada. No 2 varía minutos, de 1. 5 minutos. Eso, el ejercicio de esto es para eso, es para que entiendan, ¿sí? Que porque uno primero piensa y dice, si navegué, ¿sí? 120 millas, ¿sí? O 80 millas hacia el este, ¿sí? Mañana no voy a tener el mismo cielo a la misma hora, va a variar mucho. ¿Y cuánto varió? En 2 minutos varió, 3. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Por eso le digo siempre que en astronomía, cuando ustedes están navegando y hacen el instante propicio para hoy, estamos navegando y hago el programa de observaciones, mañana en la noche a la misma hora uso lo mismo. Y pasado uso el mismo. Porque no me cambia, al menos que vaya en un crucero a 30. Y aparte es una predicción. Aparte es una predicción. Por eso, pero lo que le quiero decir es una predicción, pero no hago 3 días seguidos la predicción, porque ya sé. Porque aprendí. No, porque la diferencia es tan pequeña que no tiene sentido. Pero hoy lo aprendiste. Al hacer claro, no, seguro. Antes de los cálculos te diste cuenta lo que pasa. No, hace 3 meses hubiera dicho que no y me hubiera vuelto loco haciendo cuenta, claro. Eso es lo que le quiero decir. ¿Sí? Si ustedes En algún sacaron, momento dijiste que te daba ustedes están 5 días, navegando más o y menos. sacan la predicción de la meridiana, estamos navegando hoy, sacan ¿qué? 12 y 55. Mañana ya saben que entre 12 y 53 y 12 y 56 tienen la meridiana. No tienen que hacer más nada. Y pasado también, porque ya lo vieron cómo es esto. ¿Sí? Y si yo hago la predicción del vertical primario para hoy y no lo pude hacer, mañana lo hago a esa hora.
y la azimut me va a dar 270 o 269, pero estoy ahí. Ahora, Hugo, ¿Sí? vos Dale vos. en la meridiana... Ojo, no me digan que agarraron un jet y andan a 60 nudos. Entonces sí, va a cambiar. Pero no pasa nada. Pero eso se lo da el ejercicio de entender esto. ¿Sí? Por eso cuando ustedes empezamos con esto, dice, todo esto voy a hacer. Si cuando estoy haciendo navegación astronómica, hago el crepúsculo por ahí y ya lo tengo para 3 días. Hago la meridiana y lo tengo. Y lo voy teniendo. ¿Sí? No es que tenga que hacer siempre. Y aparte no voy a hacer instante propicio con 3 estrellas, una recta a las 10 de la mañana, el punto al mediodía a la tarde, una recta a la tarde y el instante propicio. Estoy loco si hago eso. Y no tengo necesidad de tener la posición tan constante, o más que esté todo planchado. Entonces, pero sí, esto le da el criterio y el ejercicio para poder manejarse ustedes de, como le dijo siempre Lati, y lo que estamos diciendo, el navegador es el que decide. ¿Sí? Decido hacer tal cosa. No voy a estar haciendo todo el día cálculo astronómico. Hay que disfrutar también un poco. No es todo para torturarse. Es así. Sí, no sé qué tenía pregunta. Yo tenía una pregunta. A ver, con la meridiana vos haces una predicción de la hora, pero cuando salís a esa hora, un poquito antes, mirás en el sextante hasta que se cuelgue y ahí cantás el top. Sí. ¿Sí? Ahora, con el astro en el vertical primario, vos no hay top que puedas cantar, pues no sabés justo, salvo que lleves el taxímetro azimutal de Larry. Yo les dije, en la navegación, confías en la hora. En la navegación nuestra, que no tenemos un giro compás, la hora que me dé, tomo la altura. Si estoy en un guardacosta con un giro compás, ¿sí? No necesito otra cosa que agarrar el giro compás y fijarme que esté en 90 en 270. Pero en la nuestra confía en la hora. Y si querés, ahora no, ahora estudien para el examen, pero después cuando llegue el verano y nos extrañen, me estoy riendo solo, ¿no? Hacete un ejercicio vos, hacé una predicción del vertical primario al este, hacelo, y a esa hora, fíjate cuál, en la tabla 229, decirle cuánto da el azimut verdadero. Y vas a ver que estás ahí en los valores. ¿Sí? Es la forma de comprobar de que la predicción sirve. ¿Entienden lo que le digo? Es decir, metate un ejercicio, saca una predicción y esa hora averiguate en la tabla 229, ¿sí? ¿Cuál es el azimut verdadero? Y vas a estar entre 89 y 91 en la mañana y entre 269 y 271 en la tarde, si hiciste bien la predicción. Entonces, para la navegación deportiva es lo mejor que hay. Hugo, Sí. perdona, yo tenía una pregunta guardada. Sí. Sobre el examen, ayer apareció una pregunta que me hizo dudar un poco con la fórmula del faro, porque la pregunta daba vueltas sobre que si la luz no cumplía con los valores tabulados y demás, y me quedé dudando con eso, no había tenido la oportunidad de una pregunta así, creo que algunos de los compañeros tampoco también habían tenido problema con la pregunta. Sí. Pues la altura del faro era 90 metros. Sí, pero decía, ¿cuáles son los 2 motivos posibles de Y descartar? los 2 motivos los explicó Larry, porque siempre los exámenes Larry tienen que explicar, entonces pero igual, los 2 motivos eran que tu posición de estima no era donde pensaba, entonces estabas más lejos de las 10,7 millas, y la segunda, que tu altura de ojo era de 4 metros. Entonces no lo ibas a ver a 10,7 millas. La elevación del ojo de los alcances lumínicos son de 5 metros desde el ojo hasta el pelo del agua. Okay, ahora, ¿y la amplitud de mareas de la zona? ¿La amplitud de mareas de la zona no juega también? Eso. No, porque la amplitud de marea vos subís o bajás. No, varía más, lo que más varía es la elevación de ojo. ¿Sí? Pero vos habías hecho alguna aclaración sobre la amplitud de mareas, ¿no? Nos habías dicho... No, la amplitud de marea te dije más cuando haces la distancia de un objeto de altura conocido más allá del horizonte. Porque cuando ves con distancia con el sextante, porque las alturas de los faros están referidas al nivel medio. ¿Sí? Y como está referida al nivel medio, ¿sí? Vos a veces ves más del faro o menos del faro. Depende cómo está la altura de marea. ¿Sí?
Pero ahí era solamente, pero tampoco, a ver, si hacen en un examen hacen todo bien y eso no nos responden, que tranquilo, están aprobados, se los digo. Pero el tema es No, razonar a veces que surgió la porque a duda. veces nos pasa, a nosotros los navegantes deportivos siempre digo lo mismo, vemos más allá del horizonte. ¿Vieron? Estamos allá va otro barco, y cuando estamos llegando, ¿qué va otro barco? Era un palito que veía de la costa por ahí, pero veo que siempre queremos ver 180 millas para adelante y 180 millas para atrás. Y si yo no puedo ver un faro, es porque mi posición de estima, ¿sí? O donde yo estimaba estar, estaba más afuera. Que eso es común con los faros de alcance lumínico, que uno dice, tengo que empezar a ver el faro, no lo veo, y estoy más afuera. O se quemó la lamparita, cosa que tendría que estar avisado, o estoy más afuera de lo que yo pensaba, y el tema ese estaba más afuera. Son los que tengo que razonar a veces. ¿Sí? Hugo, pero ¿cómo entra a jugar ahí el alcance geográfico? Ahí está. Porque vos por la altura del faro, si mide 90 metros, lo vas a ver hasta una distancia de como de 23 millas. Pero por eso te dicen las cartas y el libro de faros y señales el alcance lumínico. ¿Sí? El alcance lumínico es para un observador a 5 metros. Por eso te dice el alcance, no tiene nada que ver el alcance geográfico, te dicen el alcance lumínico. El alcance geográfico es la altura en metros que te da el faro. ¿Se entiende? Claro, y si el alcance geográfico es mayor que el alcance óptico, o sea, yo al faro, es decir, yo puedo no ver la luz, pero lo puedo ver porque veo el faro, porque es más alto. ¿De noche lo ves? No, de día, si era de día, si era a las 10 de la mañana esto. Ah, no sabía. No, de día es otra cosa. No, pensé que era de noche, ¿eh? O con poca. Porque estaba hablando que no había visibilidad. No, creo que decía algo, que no había condiciones óptimas de visibilidad y se veía la luz. O sea, la luz se sigue viendo, por eso están prendidas las luces de faro cuando no hay buena visibilidad. No veías el tope del faro. Ahí estaba la condición que te decía antes, que no estaba viendo bien, no tenía buenas condiciones. Entonces no veías el tope, pero ves la luz. ¿Sí? Esa era la pregunta por ahí. Yo lo vi junto con ustedes y después no lo leí, así que no lo hice, tampoco lo entregué, así que falta entregarle el mío, así que. Pero esa es, lo leí con ustedes ayer. Pero es lo que me puede pasar. Bien. Pregunta. ¿Ninguna? Observada. ¿Lo ven el pizarrón? Correcciones de altura. Sí, Pi. Paralaje. Espere. A la altura instrumental, ¿le sumo o le resto el error de índice? Sí. Dependerá del... La altura observada. La altura observada. A la altura observada, Le saco la refracción. Le corrijo por refracción. le saco la refracción. ¿Y qué averiguo? La altura sin la refracción. Altura al borde. La altura al borde. Altura al borde. Altura de borde. Le sumo, le resto el semidiámetro. La altura al centro. Altura paraláctica. El centro. Altura paraláctica. Paraláctica. Bueno, es el centro. O le resto. Me falta uno acá. El paralaje Sí, horizontal es el último. Horizontal. No, falta uno. No, falta uno. DA. Refracción. La sigla es DA. La depresión aparente. Todo aparente falta. Eso. Sí. Acá tengo. Viene debajo de altura observada. Debajo de altura observada. Acá. H. Altura HR. refractada. No, me falta altura refractada. Sí, la altura refractada, ahora lo afectás de la refracción. ¿Qué es Me DA? faltaba uno. ¿Sí?
altura refractada, menos la refracción astronómica, altura paraláctica, más el paralaje horizontal, altura verdadera. Bien, porque por ahí les toca completar un cuadro así. ¿Sí? ¿Qué es DA? Depresión aparente. Depresión aparente. Ah, sí. ¿Qué es la depresión aparente? Cuanto más veo yo. Es la depresión del horizonte observador y de la altura. por la refracción geodésica y por la altura del ojo. Depende de la altura Depende del del ojo. observador y de su altura y es cuánto se achica el horizonte dependiendo de la altura. La diferencia entre el horizonte racional y el marino. Bien, esa es la definición. Sí. Nada, así de fácil. Así de fácil y más simple. Tengo horizonte geocéntrico, horizonte racional, horizonte visible o marino. ¿Sí? Este ángulo es la depresión aparente. La diferencia entre horizonte racional y horizonte marino. O sea que la depresión aparente influye. ¿Qué la hace influir la depresión aparente? Altura de ojo. La altura del observador. del ojo. Si estoy más alto o más, si estoy más alto o más bajo, deprimo mi horizonte. Sí, y Perdón, La- pero el la horizonte refracción marino geodésica. es paralelo Uno. al horizonte racional. ¿Cómo? Este es el horizonte geocéntrico. Este es el horizonte racional. Y este es el horizonte marino. ¿Cómo es No, paralelo? pero se dibuja así, pero en teoría no es, no es paralelo. Sí. Lo que pasa es que en teoría y en la práctica vos te pasa eso. Cuando vos te subís a un edificio ves más para al lado porque estás deprimiendo el horizonte. Sí, se dibuja así. ¿Sí? El racional es paralelo al geocéntrico. O sea, el racional es este, el que vos tenés así. El que tenés así derechito acá. ¿Sí? Ya bien, en la definición dice que pasa por los pies, en realidad pasa por mi vista, porque lo que yo mido en esto no es nada. ¿Sí? Bien, y la refracción astronómica, ¿qué es? La influencia de la atmósfera. Bien. La dirección de los haces de luz cuando Claro. pasan por la atmósfera. Está bien. ¿Y la geodésica no te influye ahí, Hugo? No. En astronómica me influye. Voy a preguntar una cosa. Esta altura. ¿Cómo se llama? Este ángulo. Hasta el centro del astro, no hasta el borde. La altura observada. Altura instrumental. Sí, altura observada o altura instrumental. Está bien. La altura que hago con el sextante, que puede ser instrumental observado una vez que la corregí, o instrumental. Sí. Y yo que tengo que averiguar, ustedes que tienen que averiguar cuando hacen las correcciones, lo que les simplifica toda la tabla. La verdadera. La verdadera. ¿Y cómo es la definición de la altura verdadera? Desde el horizonte Desde el geocéntrico. horizonte geocéntrico hasta el centro del astro. Bien. ¿De este astro, el que veo? No, del. No, de la que. No, no, del real. del astro verdadero que está en otro lugar. Esta, ¿sí? Esta es la altura verdadera. Y yo tengo que llevar esta altura a esta altura. ¿Sí? Por eso tengo que aplicar las 4 correcciones. Depresión aparente, refracción astronómica, el semidiámetro si le tomé algo con volumen, y a la última, díganme ustedes qué es el paralaje horizontal. Y si el observador pudiera estar en el centro de la Tierra, no habría paralaje horizontal. Es la diferencia porque el observador está sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Esa es la Es diferencia.
sería radio el de la ángulo Tierra del visto radio de la desde el Tierra, astro. claro. Es el ángulo. ¿Está bien lo que me dijeron? De distintas formas, en su momento está perfecto. Es el ángulo que visto desde el astro, ¿sí?, representa el radio terrestre. Fíjese, el ángulo que visto desde el astro me representa este radio terrestre. Por eso que no se usan las estrellas. Exacto. ¿Y cuándo el paralaje es máximo y cuándo es mínimo? Mínimo en la comunicación. Bien, ¿y máximo? En el horizonte. En el horizonte. Salida. En la salida y en la puesta es máximo y mínimo en la culminación. ¿Sí? Ustedes la tabla le da todo resuelto, ¿no es así? La tabla Viva de... las tablas, viva la tabla. Viva las tablas, exacto, sí. Bien, ahora, la tabla del Sol. ¿Qué correcciones tiene de las correcciones a las alturas? Aparte tiene una corrección mensual. No, Una pero, por cada mes. a ver, ¿cuáles son las 4 correcciones que acabamos de nombrar? Depresión, refracción, semidiámetro y paralaje horizontal. ¿Está bien? El Sol la liga todas. Tiene todas, claro. Exacto. La tabla, esto que ustedes tienen que entender, la tabla me da todo resuelto, pero están todas. ¿Y la luna? Todas. Todas. ¿Sí? ¿Y las estrellas? No, ahí no. No hay semidiámetro. Ahí no hay paralaje. Semidiámetro ni paralaje. Exacto. Fíjense que las estrellas no tengo ni paralaje ni semidiámetro. Por eso, si ustedes se fijan en la tabla, todas las correcciones de las estrellas son a restar. ¿Por qué? Porque la refracción es a restar y la depresión aparente siempre a restar. ¿Sí? En cambio, en la luna y en el sol, ¿sí?, va a ser siempre a sumar. ¿Se entiende? Porque no afecta a todo. Porque la refracción siempre a restar y depresión aparente siempre a restar. El semidiámetro puede ser sumar o restar. Depende a qué bordes. Y el paralaje es a sumar. Entonces, de ahí es que salen los signos. ¿Bien? Otras formas de interpretar por qué las tablas que estoy usando, qué es lo que me sirve. Porque también, si ustedes se ponen a ver, en el almanaque náutico también me da correcciones a las alturas. Pero no me lo da así todo en un paquete, tengo que empezar a buscarlo. Por eso usamos las tablas estas, porque no es un paquete, me van a servir siempre buscando directamente. Y es una tabla de doble entrada, es sencilla de utilizar. ¿Estamos? Vamos. Sí, perfecto. Escucho preguntas. Circunmeridiana y altura recíproca. Altura recíproca y circunmeridiana. Vamos a empezar por cuál querés empezar. Distinto, orden de los factores no altera el producto. Bien. Las alturas recíprocas, ¿sí?, tengo que tomar. Una altura antes de la culminación y una altura, la misma altura después de la culminación. Voy a tener la hora bitácora 1 y la hora bitácora 2. Me va a variar la hora, pero las alturas, altura 1, altura 2. Perdón, Volví a mutear, por favor. Si alguien quiere hablar, hable, pero tanto grito no. Bien. Tengo que esperar que se me repita la altura. ¿Sí? Va a ser esta hora y esta hora. Distinta. La hora exacta, ¿sí?, bitácora de la meridiana, va a ser la hora bitácora de la mañana, antes del mediodía, más la hora bitácora 1 y la 2. La divido por 2
y voy a tener la hora exacta de la meridiana. A esta hora le sumo, le resto mi uso y paso UT. Y averiguo el ángulo horario del primer meridiano del Sol. Que si me da menos de 180 grados, va a ser mi longitud y es oeste. Y si me da más de 180 grados, tengo que hacer 360 grados menos el ángulo horario y ese dato va a ser mi longitud, pero oeste. ¿Sí? Más sencillo, por eso se llama, es algo sencillo para hacer, que lo más complicado acá es esto, que se me repita la altura y que amarle bien la altura. Pero después el cálculo en sí es sumar, dividir por 2, pasar usted y sacar el ángulo horario del Sol del primer meridiano. Y con la hora de la meridiana sacás la meridiana y sacás el phi. O sea, sacás todo con 2 mediciones, digamos. Ahora, yo creo que lo hablamos ya. ¿Por qué el ángulo horario del primer meridiano del Sol va a ser igual a mi longitud? ¿Qué tienen de coincidencia los dos? El ángulo horario local es Se cuando culmina, claro. Se miden sobre el mismo plano. Se miden sobre el mismo plano. Los dos se miden por el ecuador. Y desde Greenwich. Y desde Greenwich. Exacto, los dos se miden desde el ecuador, desde Greenwich. Entonces, ¿sí? Uno será celeste y otro será terrestre, pero el celeste es la expansión del terrestre. Entonces... En la práctica, ¿dejás el sextante puesto? Sí. Directamente tenés el sextante puesto en la misma altura y empezás a tangentear hasta ver que empezás a ver hasta que empieza a tangentear y ahí quitas el top. Pero no lo dejás, Eduardo, lo que haces es, pues vas a tomar meridiana en el medio, lo que haces es pues setearlo. Lo que te quiero decir es, tampoco lo... Pero lo pones en la última... Yo lo entendí. Claro. Vos sos malo, Flores, vos. Yo lo entendí. No soy, Volvés a poner el sextante en el valor de altura que vos querés. ¿Sí? Y lo empezás a... Hay que decirle las cosas así a Flores, si no, no entiende. Vale que el sextante Marquito Flores. Pero es más fácil ponerlo en la altura directamente y después vas a buscar. ¿Sí? Y ahí sí vas a estar preocupado de buscarlo porque sabés que tu cálculo, o sea, preocupado, es decir, esto lo quiero hacer porque tengo fácil la longitud. ¿Sí? ¿Estamos para el que preguntó longitud por altura recíproca? Sí, era circunferencia, circunmeridianas y recíproca. Recíproca ya está. ¿Cómo? Las circunmeridianas y recíprocas. Estas son alturas recíprocas correspondientes. Estas son alturas recíprocas. Bien. ¿Puedo colar una preguntita antes? Sí, dale. Ahí en el cuestionario de las 45 preguntas piden que uno se explique la hora sideria. Viendo todos los apuntes, el material, etcétera, yo encuentro definiciones sobre el tiempo siderio. ¿Estamos hablando de lo mismo o es otra cosa? Es de lo mismo. Es decir, la hora sideria es el ángulo horario de Aries expresado de arco a tiempo. Ok. ¿Sí? Cuando de nuevo, para de nuevo. La hora sideria es el ángulo horario de Aries expresado de arco a tiempo. Porque 2 pasos sucesivos de Aries por arriba tuyo es un día siderio. Exacto. ¿Sí? Aparte, todo por eso se llaman coordenadas horarias. Que a vos te den el ángulo horario del Sol, ¿sí? Si vos a veces pasás eso de arco a tiempo, es la hora del Sol. Entonces, la hora sideria corresponde a Aries. Si ustedes algún día fueron en algún momento al planetario, que hay un montón de relojes, dice hora sideria. La hora sideria es Aries expresado de arco a tiempo. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos latitud por la estrella polar, que me decía que entre con el ángulo horario local de Aries o la hora de Aries, que no es más ni menos que el ángulo horario expresado de arco a tiempo. ¿Se acuerdan que había para estar con el ángulo horario o decía horas?
Entonces es lo mismo. ¿Sí? Bien. Está esa pregunta, a ver qué otra cosa me Hugo, escúchame, ¿y el ángulo horario del Sol es hora verdadera? Hora verdadera, por supuesto, ya está puesto la ecuación del tiempo. Ok. ¿Sí? No te olvides decir Q-meridiano. Sí, pero ahí no se compliquen con nada. No se compliquen con la hora verdadera y la ecuación del tiempo, porque para lo único que me serviría la ecuación del tiempo es para hacer alturas recíprocas, como hicimos recién, en lugar de sacar el ángulo horario, trabajar con la hora media y la hora verdadera y la ecuación del tiempo para sacar mi longitud, que está en el apunte, ¿sí? De alturas recíprocas o correspondientes para que ustedes, el que es muy chusma, no es el momento de ser muy chusma, ¿eh? Es el momento de practicar para el examen. Después se pongan a leer todo lo que quieran, ¿sí? Pero se puede hacer por los dos métodos. Pero lo más fácil es el ángulo horario, no me puedo equivocar. Bien. Algo me habían preguntado y no me acuerdo qué. Circunmeridiana. Bien. Hay una hora exacta de que el Sol pasa por el meridiano. Yo le puedo tomar una altura un poquito antes y un poquito después. ¿Sí? ¿Cómo sé cuánto tiempo poquito antes o poquito después? Pregunto yo. La tabla. La tabla 41. Hay una tabla. Una tabla que me dice cuánto. Y que me dice, depende de la latitud y la declinación, cuánto tiempo antes o después puedo. ¿Sí? Cuando yo en algún momento voy a usar la reducción de circunmeridiana a meridiana, ahí sí tengo importante, lo que tengo que ser importante es mi estima. Mi predicción de la meridiana, porque si no sé cuál va a ser la hora de la meridiana, yo no sé cuánto tiempo antes o después lo tomé. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, yo voy a tomar, si esta es el momento de la meridiana, acá, yo voy a tomar esta altura o esta altura antes o después, que va a ser menor. Antes o después va a ser menor. Lo que me va a decir la tabla es esta diferencia de altura que me falta siempre va a ser a sumar. ¿Sí? Que va a ser A por T al cuadrado. ¿Mm? Entonces, voy a tener que entrar en la tabla, y la tabla tiene dos partes. Me va a decir un momento, a ver, me va a dar el valor de A, ¿sí? En función de la latitud y la declinación. Y después me va a decir el valor topleta de AT al cuadrado, cuando entre con el valor de A, entrando con esta diferencia de tiempo. Esta diferencia de tiempo. Va a decir, tomé 10 minutos antes. Entonces me va a decir, mirá, si tomaste 10 minutos antes, a la altura que tomaste, tenés que sumarle 3 minutos. No va a ser 5 grados, ¿eh? Tenés que sumarle tanto para llevarlo a la altura meridiana. Entonces, lo que estoy haciendo es, si le tomé una altura antes o después, llevarlo a la altura esa. Y después lo trabajo exactamente igual que una meridiana, porque ya tengo la altura de la meridiana. Pero sí, acá es fundamental que necesito saber la hora del paso del Sol por el meridiano, porque necesito la diferencia de tiempo entre una y la otra. Entonces tengo que entrar en la tabla y buscar el valor. No sé si fui muy rápido, entendido lo que he preguntado, pero ese es el proceso que tengo que hacer. Los procesos de los dos están bien. Entiendo que el motivo por el cual utilizar una u otra es el mismo, o sea, no puedo ver el Sol en la culminación. Exacto. ¿Sí? O sea que puedo elegir distintamente una u otra. Sí, antes o después, exacto. Sí, porque me refiero a una u otra. Perdón, cuando me refiero a una u otra, me refiero a uno u otro método, o sea, si meridiana o alturas recíprocas. Es lo mismo. Mejor tirarte siempre a hacer la meridiana. Somos bastante vagos. Cuanto menos cuentas hago, mejor es. Pero sí, podés usar cualquiera de los dos. Sí. Hugo, me parece una pregunta.
Antes que sigan, también esto les sirve para aprender otra cosa. Supongamos, como hicimos ejercicio, que tomé una altura antes, tomé una altura después para la altura recíprocas o correspondientes, tomamos la meridiana, y cuando hicieron todas las cuentas encontraron que había 1 minuto de diferencia en la altura que toma la meridiana. No hago Es exactamente lo que nos pasó el otro día. No hago ninguna reducción de nada, porque por 1 minuto no me varía nada la altura. ¿Qué pasó? Hicieron eso. Exactamente, lo resolvimos. La verdad que vino bien, porque de paso nos dimos cuenta de la diferencia, pero hicimos la cuenta y claro, el periodo, digamos, el intervalo del tiempo nuestro nos daba, qué sé yo, 1 minuto, 1 minuto y medio respecto del horario de la meridiana, con lo cual estamos estamos en la culminación, hicimos todo el cálculo al cohete, pero bueno, sirvió para eso por lo menos. Tengo que decir, por eso digo, a ver, por eso yo hablo a veces, ahora tienen que rendir el examen y nosotros enseñamos todo. En la práctica, si a vos te da 1 minuto de diferencia, sabés que no vas a hacer ninguna cuenta, porque no tiene sentido, esa diferencia de altura de 1 minuto no es nada. Si yo me voy a pasar a hacer cuenta media hora para que me dé 3 cables de diferencia en la latitud, que es más factible que me equivoque en una tabla, en una cuenta y haga más macana. ¿Sí? Pero eso Escuchate, Gómez, hicimos la cuenta del cohete, ¿viste? No, todo se aprende. Todo se aprende, no es al divino botón. Pero te vas dando cuenta cuándo es importante y cuándo no es importante. ¿Sí? Pregunta. Sí. Vengo de una estima muy larga. No puedo aplicar circunmeridiana, porque vos hiciste mucho énfasis recién en que es muy importante la predicción relativamente exacta del momento del paso del astro. A ver, cuando vos tenés una estima muy larga, a ver, cuando hablas de muy larga, ¿cuántas millas o cuánto tiempo de navegación tenés? 2 días. Bueno, si vos venís después de 2 días, ¿sí?, de no hacer nada y que el GPS no funciona. Entro con una recta altura. Cuando veas el sol, a la hora que lo veas, tomale una recta. ¿Sí? A las 2 horas, tomale otra. Y después vas a ir achicando la diferencia. Y después busca la meridiana o busca cuando culmine. O sea, lo que vas a hacer es ir achicando tus diferencias porque venís de 2 días de no hacer la navegación bien. ¿Sí? Entonces, más que la predicción de la meridiana, ponete con el setante 20 minutos antes a ver cómo sigue subiendo, ¿sí?, y fíjate cuando para. Y ahí va a ser tu meridiana, cuando no suba más. Porque venís con mala estima de 2 días, ¿entendés? Entonces, ahí lo vas a ir achicando. Y ahí sí, hace 2 rectas a la mañana, la meridiana, y si no pudiste hacer recíproca, 1 a la tarde, y ahí traslado todo a la tarde, y ahí voy a tener mi posición mejor. Y ahí empiezo otra vez. Y vas achicando cosas. Haciendo 2 o 3 rectas es como marcaciones sucesivas un punto, así que vos solucionaste todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, vos tiene que ver con los errores, ¿no? Los 2 métodos que tenemos para corregir errores son Pagel y bisectrices de altura. Sí. Pagel... Pero Pagel son dos para errores, pero son 2 clases distintas. Pues son errores diferentes. Exacto. ¿No? El Pagel te va a servir cuando tengas mal el horizonte, cuando hace mucho que seas sectante, y vas a hacer para errores accidentales. Minimizar tus errores y decir, bueno, tomé 5 alturas, no sé cuál es buena, hago un Pagel y voy a buscar las 2 mejores y hago un promedio, o las 3 mejores. Entonces vas a minimizar todos tus errores. ¿Sí? Y las bisectrices, vas a estar obligado a hacerlo. ¿Sí? Cuando me da un triángulo. Sí, siempre te va a dar un triángulo. Siempre en 3 estrellas me va a dar un triángulo. ¿Sí? Sí, pero cuando es un triángulo de medio cielo. O medio cielo. Cuando ya tenga más de 5 o 6 millas de lado, empezás a hacer bisectrices de altura. O, ¿sí?, por más que tenga 2 millas de lado, si barrí medio horizonte, voy a estar obligado a hacerlo, voy a estar afuera de ese. ¿Se acuerdan que cuando tengo entre la primera y última estrella menos de 180 grados, tengo que hacer bisectrices de altura porque estoy afuera de ese triángulo? ¿Sí?
Una pregunta, digamos, más bien práctica, ¿no? ¿Por qué, volviendo al caso anterior de alturas recíprocas, si yo tomara la hora de la meridiana y usara esa como hora para calcular la longitud, el error puede ser muy grande? Porque Hugo, Larry le dijo, no se puede hacer directamente. Está colgado a la misma, está colgado como 3 minutos. Claro, como está colgado como 3 minutos, cada 4 segundos es una milla. Correcto. O sea, podés estar 18 o 20 millas lejos de a cualquier lado podés estar. Para sacar latitud te sirve, para sacar la longitud solamente con la recíproca. Solamente por eso digo, porque ya sé, me quedó lo de la clase, pero quería saber cuál era el error. Que el error por eso, en la práctica siempre hicimos lo mismo, siempre hice lo mismo, es decir, bueno, no subía más el sol, probaba otra vez, a la tercera vez que probaba, hacía una cuenta mental, decir, bueno, todo esto estará acá, bueno, una vez se repite, 2 veces, la tercera digo, top y se acabó, estará en el medio, pero puede ser que esté 1 minuto corrido, ¿entendés? Entonces, sí, para la latitud no hay problema, pero para la longitud vas a parar a los caños, estás en cualquier lado. Sí, te vas a dar cuenta porque si haces la cuenta te da una posición en cualquier lado. Claro. Gracias. Hugo, ¿podés recordar cuándo tendríamos medio cielo? ¿Cómo? ¿Podés recordar cuándo tendríamos medio horizonte? Cuando entre la primera y la última estrella, vamos a suponer que todo esté en mi horizonte, ¿sí? Entre la primera, esta la segunda y la tercera, entre la primera y la tercera, ¿sí? Tengo menos de 180 grados de todo el horizonte, estén como estén, ¿sí? En cambio, si tengo así, la tengo a 120 grados, me va a dar un triángulo y va a estar adentro del triángulo. Ahora, si estoy así, entre la primera y última, menos de 180 grados, ¿sí? Voy a estar afuera de ese triángulo. Gracias. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? El viernes tengo el micrófono apagado y no puedo hablar, aviso. Así que hoy tengo todas las preguntas. Sí. Es más, el viernes creo que 6 menos cuarto me quedo sin voz. Entonces, voy a hablar. Y si no, vamos a mutear todo para poder estar concentrado. Eso es algo que yo siempre lo digo en los exámenes presenciales y que siempre voy a decir lo mismo. Hay gente que puede hacer cuentas y está todo el mundo hablando alrededor. Y hay gente que necesita su tranquilidad y que nadie moleste. Entonces, si están los micrófonos abiertos, por favor, no molesten al otro, porque hay gente que no tiene problema. Con la televisión hace ejercicio o estudia. Y yo soy una persona que necesito que no me molesten. Entonces, a veces... Yo me desconcentro mucho, no puedo escuchar. Bueno, yo generalmente cuando en los exámenes o muteo, o sea, bajo el audio de la máquina y listo, pero... Sí, por eso digo, porque a veces por ahí alguien pregunta algo y el otro está con el oído por ahí escuchando y dice, yo estoy haciendo esto, y ahí dice cuando se desconcentra la tabla y busca mal la hoja. Así que bueno. Entre ustedes es un tema de respeto entre ustedes, así que cuídense. Acá no tengo el problema del aula que me dice, préstame esta tabla, que siempre discuto en la sala, digo, tráiganse todo, no pidan al compañero, porque a mí dicen, che, me prestás el lápiz, me prestás esto, y ahí es cuando el que está haciendo las cuentas se desconcentra. Acá no se van a poder pasar, así que van a estar tranquilos. Y van a estar tranquilos. Ahí no se podrá... En la mesa que ustedes quieran, en el escritorio que ustedes quieran, no están en el banquito del aula chiquito, ¿sí? Así que van a poder ser como, ¿sí se podrá qué? No, te iba a preguntar respecto del tema de audio, que es tan complicado con la virtualidad, porque en el caso que si fuese un aula presencial, entiendo que alguien se pararía, iría al escritorio del profesor y lo charlaría en el lugar. Pero como yo estoy haciendo el examen y escucho en la frecuencia preguntas y preguntas, capaz que alguna es importante, o Larry va a decir, no sé, fíjense tal cosa que hay un error, discriminar de alguna manera... Vamos a esperar, ¿sí?
No, ya no lo No, puede. no entiendo la risa, pero lo que yo grabado quiero... ¿Habló de que Larry se equivoca? Pero por Dios. El balde de Portland encima, Larry. Bueno, Eliminado por tan poco. Eliminado por tan poco. Bueno, lo voy a hacer Con yo todo el examen, respeto, que tranquilo. Lo voy a hacer yo el examen. Hugo, no es respecto del error, ni mucho menos. Lo que estoy tratando de decir es que a veces siendo tantos en un solo canal, 50 tipos en un solo y mujeres en un solo canal, se complica y a veces yo soy una persona que está atento o trata de estar atento a todo, entonces no estoy atento a mi examen. Sí, lo que iba a preguntar es si se podrá discriminar el canal para los que necesitan hacer preguntas tal vez que no son generales, sino que son puntuales de su examen, de hacerlas o por escrito o no sé de qué manera, para no tener que estar pendiente de lo que se habla en el Zoom, porque por ahí, como decís vos, yo estoy pendiente de una pregunta, pero en realidad tengo que estar pendiente de la tabla que estoy buscando. Bueno, déjame que lo hablo con Larry a ver cómo podemos hacer. No sé, por ahí no se puede hacer nada, para hacer preguntas, Hugo. O sea, es cuestión de adaptarse. Yo, de última, es más complicado, también, pero no pasa nada. Pero si se puede hacer algo, buenísimo. Está bien, está bien. Está muy bien, pregunta por escrito está muy bien. Hugo, ¿por qué no se usa el chat para hacer las preguntas? ¿Por qué no se usa el chat para las preguntas así no distraen? Sí, vamos a ver cómo lo organizamos. Vamos a ver cómo lo organizamos. Sí, porque te saca de foco. Te saca totalmente de foco porque querés escuchar la pregunta porque capaz que te sirve, pero te fuiste de lo que estabas haciendo. Está bien. Por chat también la vas a querer leer. Podés bajar el volumen. Que no le das pelota al chat. No le das pelota al chat porque vos estás leyendo tu papel y estás trabajando sobre tu papel, no sobre la pantalla. En cambio, si vos estás trabajando sobre el papel y escuchás la pregunta que te hacen o que están haciendo, ahí la escuchás y te prendés. Sí, Ale, si querés, cuando estamos navegando te paramos las olas para que puedas hacer los cálculos. Ningún problema, dale. Yo lo que yo no te lo voy a hacer porque vas a ir a parar a cualquier lado. Bueno, a ver, una cosa. ¿Tienen más preguntas? Si no, yo pago la grabación y después nos quedamos todo el que quieran. Pero ¿tienen más preguntas de la...? Porque ya... No, el resto de repaso. Tengo que sacar una parte de grabación porque a Larry lo ofendieron con eso de que siempre... Así que ahora voy a hablar con él. No, pero si no tienen preguntas, yo me quedo. Pero si quieren apago la grabación para que no, porque quieren que la suba. Como quieran ustedes. ¿Tienen alguna pregunta más, alguna duda más? Está bien, queda estudiar ahora.